Estamos aquí con Carlos Cañón, de la firma Cañón y Cañón, con sede en Bogotá, especialista en impuestos, con una maestría en tributación internacional, y su tesis en tributación internacional fue sobre intercambio de información, específicamente a la luz de las estructuras internacionales. Queremos entonces preguntarle a Carlos, a raíz de que Panamá ya firmó o ya puso a Colombia como jurisdicción reportable para propósitos de CRS, ¿qué significa esto para propósitos colombianos? Bueno, primero que todo, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Respecto de tu pregunta, pues yo diría que eso es uno de los temas que Colombia estaba esperando desde hace varios años. Ya desde el 2016 Colombia venía negociando y estaba el tema de suscribir un tratado de doble tributación con cláusula de intercambio de información, que en últimas no se firmó, pero siempre hubo un tema de presión por parte de Colombia de obtener información de tipo tributaria y desde el punto de vista financiero para recuperar esa información. ¿Qué significa para efectos colombianos en este momento particular? Y es que con esa política de intercambio, para efectos colombianos, en próximos días se viene el tema de la normalización. ¿Y qué es la normalización? Es que aquellas personas que tuvieran activos omitidos o pasivos incluidos, los normalizaran o lo legalizaran pagando un impuesto a una tarifa reducida. Entonces, cuando partimos de la base que Colombia ha recibido durante muchos años, uno de sus países, digamos, inversionistas proviene de Panamá, siempre se especuló y se creía que parte de esas inversiones de Panamá hacia Colombia, pues no era propiamente de gente, panameños invirtiendo, sino eran también de muchos colombianos que han tenido omitidos sus activos por varios años utilizando a Panamá dado las circunstancias de no intercambio de la información. ¿Y eso qué llevó? Entonces, en este momento es que pues, ya teniendo una herramienta, el gobierno, donde va a visualizar información que hasta ese momento era desconocida, pues le sirve como herramienta para llamar a aquellos contribuyentes que a la fecha no hayan normalizado para legalizar sus activos. Y esa legalización de activos no está solamente en el reconocimiento de las cuentas de balance, de cuánto es el valor, sino que también es el reconocimiento a futuro de los ingresos, esas inversiones que son generadas en el exterior a través de estructuras, pues de alguna manera ya no van a, ya esa transparencia para la identificación del beneficiario efectivo de unas inversiones que pueden ejecutarse a través de Panamá, pues servirán de herramientas para el gobierno nacional hacer el seguimiento de aquellas inversiones en el exterior para buscar que paguen los impuestos correspondientes en Colombia. Ya nuestra banca está dominada por instituciones colombianas, son las más grandes en nuestro país. Ya nosotros no tenemos un centro bancario como el que tuvimos 20 años, dominado por bancos europeos, bancos americanos, bancos japoneses. Hoy tenemos una banca cada vez más colombianizada. ¿Tú piensas que con esto los depósitos colombianos en Panamá mermen o sencillamente el inversionista serio y el inversionista, el ahorrista de importancia, ya está acostumbrado a este cambio? Pues, como te dije ahorita, digamos, Colombia ya venía, digamos, visualizando el intercambio de información bajo ese objetivo de celebrar un tratado de doble tributación con Panamá o la firma del acuerdo multilateral. Ya se veía venir eso. Entonces, respecto de aquellos colombianos que no quisieron normalizar, yo creería que Panamá no fue una jurisdicción que sirvió de tránsito para llevar esos recursos a otra jurisdicción y que de alguna manera pues, se ha criticado y es utilizar aquellas inversiones que se hacen en Estados Unidos a través de estructuras de otras jurisdicciones donde en las cláusulas de intercambio, por ejemplo, en el caso Colombia, Estados Unidos, no llega a la identificación de beneficiario efectivo cuando se hace a través de estructuras societarias en otras jurisdicciones. Entonces, si nosotros partimos que, digamos, el tiempo que se le dio a los colombianos que no hayan normalizado, ya seguramente esos activos ya no están en Panamá, ya habrán migrado a otras jurisdicciones y posiblemente lo único que queda en Panamá es lo que denominamos el cascarón, la sociedad que de alguna forma tiene activos, por ejemplo, en los Estados Unidos y de donde cual no va a llegar esa información. Entonces,
Este cambio, esta introducción de nuevas modalidades de intercambio, pues no va a tener una consecuencia para mí frente a aquellas inversiones que se les dio el plazo para reestructurarse o para normalizar. Ahora, respecto de aquellos que siguieron en Panamá y creyeron que Panamá nunca iba a intercambiar información, pues la circunstancia en lo que se plantea es que va a tener efectos retroactivos hacia el 2019 y esto conllevará para estos que no reestructuraron o no hicieron nada, pues la obligación de normalizar o verse en el riesgo de asumir que con futuro pues el intercambio de información lo identifiquen y pues tener activos omitidos pues tiene efectos sancionatorios en materia tributaria y dependiendo desde la misma cuantía poder tener acciones penales y económicas para, digamos, cubrir todos la omisión de activos. Entiendo que en este momento tienen otra ley de blanqueo o de amnistía en Colombia. ¿En qué se diferencia esta ley de otras que han existido en el pasado reciente? Pues nosotros, lo que inicialmente se ha planteado una amnistía que era por los años 2015, 2016 y 2017, trae una amnistía que fue, inicialmente dijo, solamente por estos años se iba a permitir. Sin embargo, también, pues con la ley de financiamiento que salió a finales de 2018, se permitió la amnistía por el año 2019. Sin embargo, por razones de control constitucional, esa ley se cayó, pero quienes habían amnistiado en el 2019 se protegía su condición de haber amnistiado y le dijo al gobierno, saque usted una nueva ley y se permitió sacar la nueva ley de amnistía respecto del año 2020. Ahora, viendo que vamos a tener prácticamente 5 amnistías, pues sí se ha venido presentando una evolución, principalmente en un cambio entre lo que fue la del 2013 y la del 2017 a la del 2019, y es que primero antes se venía haciendo normalizando, tomando de referencia los costos fiscales. Entonces, la norma no tenía un desarrollo, digamos, avanzado y no señalaba, pues, qué pasaba respecto a aquellas estructuras en las cuales se normalizaba al costo. ¿Y qué era el costo? Pues es el valor nominal de las acciones cuando detrás venía un activo subyacente mucho mayor. Y que para el caso de cierta estructura uno decía, el costo es el valor de los 10.000 que aparecen en el valor nominal de las acciones cuando detrás existía, digamos, un valor superior que puede ser 2 millones de dólares, pero entonces la gente, como la norma tenía como esa falencia, normalizaba de alguna forma al valor del costo, ¿sí? Ya después, en el 2019, la norma se dijo, aquellas estructuras que se hayan creado, aquí hay un hueco en la interpretación de la norma, pero dijo, las que se hayan creado con el propósito de normalizar a un valor inferior al activo subyacente, se desconocen. Entonces, en la última normalización, en la que viene para el 2020, se mantuvo esa teoría de considerar que aquellas normalizaciones por un valor inferior no serán tenidas en cuenta. Ahora, otro aspecto es desde el punto de vista de la tarifa también cambió. En lo que venía la normalización en 2015 fue una tarifa del 10%, la del 2016 al 11.5%, la del 2017 al 13%, la del 2019 se mantuvo a el mismo 13%, pero permitía reducir la base a la mitad si los activos que estaban siendo omitidos se repatriaban y se tenían en Colombia con la condición de inversión por un término de 2 años. Entonces, de ese 13%, pues bajaba a la mitad. Ahora, con respecto a la normalización del 2020, sube la tarifa ya no del 13, sino sube al 15%, pero le mantiene la posibilidad de reducir la base al 50% si de igual forma repatria los capitales con la misma condición de permanencia o condición de inversión en el territorio colombiano. Entonces, lo que vemos en esta última normalización es que sí, hay un incremento en la base,
que de alguna manera genera pues una oportunidad, bajar un porcentaje del 15 a la mitad pues se resulta atractivo, pero se mantienen principalmente las mismas consideraciones de normalizar, tomando realmente, verificando cuánto es el valor del activo subyacente. Y se le permite adicional al contribuyente tomar criterios de autovalúo cuando corresponde pues de activos no monetarios, inmuebles o activos, arte o cualquier otro tipo de activo, pues el contribuyente podrá determinar cuánto es el valor del autovalúo tomando criterios comerciales. ¿Sí? Entonces esos son como los tres cambios que no han sido abruptos porque está siguiendo la misma línea de interpretación o de aplicación, pero con, digamos, una variación importante frente a la base. Y un colombiano que no se acoja a esta amnistía, ¿qué tan rápido puedes sufrir las consecuencias de este intercambio de información? Pues tomando como antecedentes el primer intercambio de información, que fue como en el 2017, para el 2018, para la declaración de renta del 2018, sí tuvimos clientes en la cual la administración de impuestos le decía que en ese intercambio de información habían identificado que usted tenía activos en el exterior. Y a modo de invitación, principalmente dice, consideramos que por favor refléjelos y si están reflejados, haga caso omiso a esa invitación. Entonces lo que sí creemos es que el procesamiento de la información, de acuerdo a los modelos financieros y electrónicos de operatividad, sí terminan siendo aplicables. Y esas invitaciones, digamos, van a llegar respecto del intercambio de información, no para este mismo año, sino para la declaración que presente en el 2021 respecto del año grabable 2020. Y Carlos, eso físicamente en la declaración de renta hay una línea específica de activos en el exterior. Eso es lo que entiendo que pasa en la DIAN colombiana. Hay una declaración que se llama la declaración de activos en el exterior. Y esa declaración de activos en el exterior, pues hay que segregarlo, cuál es el tipo de activo, la cuantía. Entonces, si usted normaliza los activos, en ese caso, pues si son activos en Colombia, pues no tendría incidencia en la declaración de activos en el exterior. Pero lo que se da respecto del exterior y que usted normaliza y no trae al país, pues de todas formas, como usted lo normalizó, ¿sí? Pero la declaración de activos en el exterior tiene efectos al 1 de enero del 2020, pues tiene que incluirla. Tiene que incluir en esa declaración los activos que normalizó y que ahorita, digamos, tendría que reflejar en esta declaración de activos en el exterior para efectos del relacionamiento. Ahora, para efectos del patrimonio, para efectos que para ver reflejado en la declaración de renta, pues en la declaración de renta, para que el activo sea omitido, no lo tengo que declarar en el año inmediatamente anterior. ¿Qué significa? Como yo estoy normalizando en el año 2020, la que tengo que tomar de referencia es la declaración del año 2019. Entonces, si yo a pesar de que sé que lo voy a normalizar, no lo puedo meter porque el activo entonces ya no sería omitido y no vería los beneficios fiscales de no comparación patrimonial, sino que tengo que omitirlo, normalizarlo, pagaré ese 15% si lo dejo en el exterior y a pesar de eso, incluirlo en la declaración de activos en el exterior, ¿sí? Ahí tenemos 3 declaraciones y cada declaración tiene su propio tratamiento. Uno, que es la declaración de renta, que será efectivamente la que tome de referencia sea la del 2019. La otra, la declaración de activos en el exterior, que sí tengo que incluirlo. Y la otra, la declaración de normalización, que eso ahí tengo que tomar. Carlos, y en ese formulario tengo que listar el país y tengo que poner Panamá o no hay que especificar el país. Hay, en la declaración de activos en la declaración de activos en el exterior sí tengo que relacionarlo. En el de normalización no. No he visto el formulario, pero no, en ese no tiene que poner sino solo el valor del patrimonio normalizado. Que de alguna manera tendría que haber coherencia entre lo que usted reporte en la declaración de activos en el exterior al valor que esté normalizando. Carlos, Panamá siempre ha sido un país receptor de inmigración colombiana. No siempre empresarios, en algunas ocasiones profesionales, otro tipo de inmigrantes que con el tiempo y el pasar de los años adquieren activos en Panamá sin tener la conciencia de que debieron de alguna forma reportarlos de vuelta en su país de origen
Y como somos países hermanos, la gente asume que ya tú eres un panameño, te olvidas de tu país de origen. ¿Qué tú le recomendarías para alguien que tenga activos en Panamá, que no se considere él un empresario, pero que nunca ha reportado esos activos en su país de origen, en Colombia? Pues para efectos fiscales, nosotros tomamos en primer término la condición de residentes, analizar la condición de residentes. Y muchas veces se comete el error y se piensa que por el hecho de haber cambiado de jurisdicción y haber pasado más de 183 días en Panamá, deja de tener la condición de residente fiscal colombiano. Eso es lo que piensan inicialmente. Sin embargo, uno tiene que en principio hacer, lo primero que te es un test de residencia. Y el test de residencia es primero verificar el número de días que pasa ese colombiano en otra jurisdicción, caso Panamá. Si está más de 183 días, pues cumple el primero de los requisitos para dejar de ser residente. Sin embargo, hay otros criterios adicionales. Y es que dice, respecto a aquellos nacionales que, habiendo cumplido la primera condición de estar estado más de 183 días en otra jurisdicción, pero mantengan ciertos criterios de vinculación con el territorio colombiano, a pesar de que se hayan trasladado, para efectos fiscales siguen siendo residentes fiscales colombianos. ¿Y cuáles son esos criterios? Por ejemplo, que tenga su esposa o su compañero permanente o sus hijos sigan siendo residentes fiscales. O que el 50% de su patrimonio siga siendo ubicado en el territorio colombiano, o más del 50% de sus ingresos sean de fuente nacional, o la administración de sus recursos sigan siendo en Colombia, o que no pueda demostrar que esa persona tiene una condición de residente en la otra jurisdicción. Entonces, si cumplió algunos de esos requisitos, a pesar de que el colombiano se trasladó a Panamá, pero siguió teniendo su patrimonio aquí en Colombia, más del 50% de ese patrimonio, para efectos fiscales, está en la obligación de ser considerado residente fiscal colombiano. Al ser residente fiscal colombiano, de igual forma deberá declarar su patrimonio de fuente mundial y los ingresos de fuente mundial, permitiéndole para efectos colombianos hacer un descuento de los impuestos pagados en el exterior. Entonces uno le dice al colombiano que se va a Panamá, que no olvide que tiene que hacer ese test de residencia, verificar su condición tributaria y, si es el caso, empezar y declarar como si estuviera aquí en Colombia. Ahora, si por alguna circunstancia logra demostrar, hay dos excepciones, y es que demuestre que en el lugar donde reside la persona tiene tiene más del 50% de sus ingresos en esa jurisdicción, o más del 50% de su patrimonio está en esa otra jurisdicción, deja de ser residente fiscal. Entonces, ese test de residencia termina siendo súper importante para determinar los efectos fiscales. Ahora, si ese colombiano deja de ser residente fiscal colombiano, pues únicamente sería contribuyente respecto de las rentas que hubiese obtenido en el territorio nacional, ya sea por concepto de dividendo o servicios que hubiese prestado. ¿Sí? Carlos, el método de alivio de doble imposición, como no tenemos un tratado con ustedes, ¿cuál sería para ese colombiano que genere rentas en Panamá, que las grabamos acá y que también deben ser grabadas de vuelta en Colombia? ¿Qué alivio tienes para la doble imposición allá? Digamos, a pesar de que no tenemos el tratado vigente, nosotros por disposición interna sí permitimos el descuento de impuestos pagados hasta el segundo nivel que se hubiesen generado en el exterior. ¿Sí? Sin embargo, esos descuentos tributarios están limitados al máximo del impuesto que hubiese pagado aquí en Colombia. Entonces, aquí tuvimos un impuesto del 32%, pero el impuesto que pudo haber llegado a pagar en el exterior fue del 40%, pues ese diferencial de ese 8% no va a ser descontable aquí. Solamente se le permite, como así fuera una depuración de ese ingreso en Colombia, cuánto hubiese podido pagar, y ese será el descuento que se manejaría respecto a ingresos obtenidos en el exterior. Muy bien. Una última pregunta, Carlos. Claro, con gusto. ¿Crees que el siguiente paso va a ser un tratado de doble tributación entre Colombia y Panamá? Pues lo que me mencionaba, pues, desde el 2016 se viene gestionando el convenio de doble tributación, prácticamente ya estaba para firmarse en algún momento en Medellín, y en últimas, por razones diferentes
creo que fue por un tema de demanda a Colombia, de Panamá a Colombia por algún tema de calzados, que ante la Organización Mundial del Comercio, si fue eso, pues en ese momento se detuvo. Y uno de los puntos más complicados en ese momento era el tema de intercambio de información, porque Colombia solicitaba en ese convenio que tuviera la condición de retroactividad. Y Panamá, como tú lo entendías, no quería esa condición de retroactividad. Ahora, ya que vemos que Panamá ya pues vamos a empezar con un tema de intercambio de información, pues creería que uno de los puntos de conflicto, que era definir si era retroactivo o no retroactivo, pues ya entra a un segundo plano. Y lo que entra, digamos, desde la perspectiva colombiana es buscar la seguridad jurídica digamos, la definición del tratamiento fiscal de todas esas inversiones que colombianos tienen en Panamá. Entonces yo creo que pues, desde el punto de vista político, sí habría por parte de Colombia una intención de iniciar un intercambio de información lo antes posible, porque lo que era de algún momento tema de discusión, que era la retroactividad, pues ya se resolvió. Entonces ahora creo que pues ya estaban avanzadas las negociaciones. Yo creería que ese será el siguiente paso y esperaría que no, por temas de inversión y digamos también para temas de fomento, pues sí estemos en esa política de firmar ese tratado de doble tributación con Panamá. Qué bien, muchas gracias Carlos por esta entrevista. Te deseamos suerte en lo que resta del COVID y te deseamos éxitos en tu firma Cañón y Cañón, de bastante prestigio en Colombia, y a tu mamá y a tu hermana también. Muchas gracias, Carlos. Quedamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Vale, gracias. Que esté bien.